Ahora, ¿cómo llegamos a un diagnóstico certero para decir soy hipertenso, me debo de cuidar, debo de medicarme según la indicación que me pueda dar el médico? Entonces, si nosotros tenemos factores de riesgo, tenemos los síntomas, estamos obligados nosotros, si queremos de cuidar de nuestro cuerpo, de por lo menos hacernos tomar un control de la presión arterial. Pero es bien importante saber en qué momento hacerse el control de la presión arterial, porque no es lo mismo agarrar, ir a una farmacia, hacerse tomar la presión arterial y si está elevada, automedicarse o que la farmacéutica le dé un medicamento. Muchas veces se automedican porque tienen un familiar, un hermano, un tío que es hipertenso y toman ese medicamento. No, no es así. El diagnóstico como tal de hipertensión arterial se tiene que hacer con dos métodos, ¿ya? Primero, la toma de presión arterial en la consulta externa, cuando un paciente viene y se eleva la presión arterial, tienen que entender que no es el método para diagnosticar la hipertensión arterial. Cabe decir que existen dos enfermedades o dos cosas que pasan en la consulta. Uno se llama la hipertensión de bata blanca, es decir, cuando un paciente viene, a veces se asusta o viene estresada a la consulta y su presión sale un poco elevada, sale 130-80, entonces ahí se puede sospechar tal vez de que pueda tener presión arterial, pero no se diagnostica ahí. Tampoco se diagnostica cuando se va a alguna campaña de hipertensión y le toman la presión un poco elevada. Se diagnostica la hipertensión arterial cuando se toma la presión arterial por lo menos unas 10 veces en el día de la forma y la técnica correcta, como se va a explicar en el siguiente segmento, o mediante un equipo que se llama MAPA. Es un equipo que se coloca en un brazo, que se deja por 24 horas, en el cual va tomando cada 15-20 minutos la presión arterial. Después de todo un día que se toma la presión arterial, se hace una media de la presión. Si esa presión media en todo el día está elevada, o si las 10 tomas de presión arterial se hace una presión arterial media y está elevada, ahí sí podemos diagnosticar de hipertensión arterial. Qué importante tener en cuenta esto, ¿no? No es porque vaya a la farmacia, me tomé la presión, estaba alta y ya me automedico para que se me baje, no. ¿Por qué? Porque puede haber complicaciones. Así como puede haber una complicación por la hipertensión arterial, también puede haber una complicación por automedicación y que pueda producir una hipotensión arterial, ¿no? Entonces, doctor, ¿puede contarme un poquito acerca de cuáles son esas complicaciones que podemos tener a raíz de un episodio de hipertensión arterial o a raíz de una automedicación porque me asusté, porque me tomé la presión casualmente y la tenía alta y porque mi hermano toma la medicación, yo también la tomé? Perfecto. Tenemos que diferenciar las complicaciones entre complicaciones en un paciente que no se ha diagnosticado, que se ha diagnosticado y no se controla la presión, y complicaciones crónicas, o sea, complicaciones a largo plazo de la hipertensión arterial como tal. Primero, esas complicaciones que pasan agudas, se llama, o que pasan en ese momento, se caracterizan porque una persona se eleva tanto la presión arterial que puede producir primero una embolia, o como nosotros llamamos un infarto, un accidente vascular cerebral, o un infarto a nivel de la cabeza, en el cual, como ya muchas personas o muchos familiares han debido tener, lo encuentran desmayado en su casa, o el paciente ya no puede hablar, ya no se puede mover, o directamente lo encuentran fallecido. La embolia a nivel del cerebro puede producir hemorragia en la cabeza y lastimosamente es fatal esa primera complicación. La segunda complicación, que igual es fatal, es el infarto de miocardio, en el cual vienen pacientes que tienen mucho dolor en el pecho, ese dolor que se sube hasta la garganta, hasta el brazo izquierdo y que no le deja hacer nada, que empieza a sentir dificultad para respirar. Entonces esas complicaciones, que es el infarto del corazón o el ataque cardíaco, como se le dice comúnmente, igual puede llevar a la muerte, que son dos complicaciones muy graves. En tercero, si se automedica el paciente y toma el antihipertensivo sin un correcto control o dosis, puede bajar demasiado la presión. Y sí, también algunas personas que ya les ha pasado esto deben saber que al echarse se paran de golpe y se desmayan. Eso se llama hipotensión ortostática, que muchas veces es secundario al excesivo uso de antihipertensivos o no, de forma no controlada. Ahora, esas son las complicaciones agudas que pueden llevar a la muerte. Ahora, las complicaciones crónicas, si digamos usted tiene hipertensión arterial y no se controla, o no le gusta tomar la medicación, entonces a futuro, ¿qué enfermedades puede presentar? Eso es bien importante. Primero, aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Eso qué quiere decir? Que a futuro igual puede presentar infarto en el corazón
y lastimosamente eso es fatal. En segundo, en cualquier momento, si la presión no está controlada, produce embolia en la cabecita, como ya he mencionado, un infarto en el cerebro, un accidente vascular cerebral. En tercero, a futuro se daña el riñón, y al dañarse el riñón puede llegar hasta necesitar una máquina para que pueda vivir, que se llama la hemodiálisis. Y después de eso, otras complicaciones ya que puede producir poco a poco daño en el riñón, puede producir demencia, puede producir daño en los vasos sanguíneos de los pies, de las manos, puede producir coágulos a nivel de todo el organismo. Son las complicaciones principales que les menciono, son las más frecuentes, pero hay muchas complicaciones que afectan a nivel del organismo. Imagínense cuántas complicaciones podemos tener por el simple hecho de no tomarnos la presión, de no controlarnos y básicamente de no llevar un estilo de vida saludable, de no cuidarnos un poquito, que yo siempre a eso le llamo amor propio. Ahora, doctor, en el caso de que tengamos una urgencia, ¿cuándo es urgencia y cuándo debemos acudir al médico por hipertensión arterial? Perfecto. Tenemos que diferenciar urgencia y emergencia, por ejemplo. Esta urgencia y emergencia se ve cuando un paciente, que generalmente ahora en el contexto de la pandemia ya la mayoría de las personas responsables por su salud han agarrado y han optado por comprarse por lo menos un tensiómetro, ¿no? O los pacientes que ya son hipertensos o que tienen un familiar hipertenso tienen un tensiómetro. Entonces uno agarra, se toma la presión arterial o tiene los síntomas de dolor de cabeza, mareos, no puede mover un brazo, una pierna, se toma la presión. Y si su presión está por encima de 180, 100 o 180, 90, eso es una urgencia. Es una urgencia en la cual inmediatamente deben ir a un centro de salud, a su centro de emergencia, para que se pueda bajar la presión y es evitar las complicaciones que hemos mencionado que pueden llevar a la muerte. Ahora, si digamos usted en su domicilio ya toma regularmente su presión, pero ha sufrido de un estrés laboral, le han hecho enojar en su casa, o se olvidó tomar su medicación en algún momento, o ha consumido por ese día un exceso del consumo de sal, por ejemplo, y si se toma la presión arterial y se encuentra más de 100, 130, 80, más de 140, 80, que son las cifras, ya tendría que acudir a consulta externa para que puedan hacer un control más exhaustivo de sus signos vitales, para que podamos ver si se aumenta la dosis del antihipertensivo, si se modifica un poco más el estilo de vida, porque al final nosotros en la consulta externa no solo vemos la presión arterial, como han debido ver, la hipertensión arterial engloba muchas otras enfermedades, es por eso que hay que ver cómo están sus glóbulos rojos, a veces por infecciones se eleva la presión arterial, muchas veces los pacientes que tienen hipertensión se eleva la presión arterial porque han aumentado de peso, han consumido en exceso y están llegando a obesidad, o a veces se asocia además de que los pacientes se descompensan de su hipertensión porque están empezando a tener diabetes o sus lípidos se elevan o tienen infecciones urinarias o empieza a haber un poco de daño en los riñones. Entonces son diversos factores para que esa presión arterial se empiece a modificar. Entonces si su presión arterial está más de 130, 80, hay que ir a una consulta para que se pueda ver el por qué está elevándose esa presión. Pero si su presión está más de 180, 100, ese momento inmediatamente tiene que acudir a un centro para que se haga valorar por emergencias. De hecho, ya por Facebook nos ha llegado una consulta que dice a partir, ¿cuándo, además de lo que es cambio de hábitos, debo iniciar con medicación, doctor? Nos indican. Perfecto. Entonces, nosotros para ver los hábitos, el primer esquema, la primera línea de tratamiento para la hipertensión arterial siempre son las medidas dietéticas, higiénico-dietéticas. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tenemos aumento de peso, tenemos que bajar el peso, tenemos que disminuir un poco los gramos extras o los kilogramos extras. En segundo lugar, si nosotros tenemos una vida sedentaria, no hacemos ejercicios, tenemos que empezar a hacer ejercicios. En tercero, tenemos que disminuir el consumo de sal. Si consumimos mucha cantidad de sal y disminuimos el consumo de sal, baja también la presión arterial. Ahora, si todos estos elementos no funcionan, se hace todas estas medidas y después de unas 2 semanas se controla la presión y persiste elevada, desde ese punto, lastimosamente, tenemos que iniciar el tratamiento antihipertensivo. Ahora, si nosotros hacemos un correcto tratamiento, una correcta toma de la medida de la medicación que se instaura por nuestra parte y se cumplen tanto las medidas que hemos mencionado asociado a los medicamentos,
se mantiene un buen nivel de la presión arterial y evitamos todas las complicaciones que hemos mencionado. Entonces, si no se controla bien la presión arterial, a pesar de hacer cumplir una buena dieta, bajar de peso, hacer buenas medidas, empezar a hacer ejercicio, hay que empezar con tratamiento para la presión. Ya, aquí otra consulta, nos preguntan, ¿qué alimentos naturales podemos consumir para ayudar a bajar la presión arterial? Entonces, como la obesidad va de la mano con la hipertensión, entonces sí o sí primero tenemos que evitar el consumo de grasas. Sobre todo yo a todos mis pacientes les recomiendo evitar el consumo de gaseosas, que es bien importante, que tienen mucha cantidad de azúcar, evitar el consumo de comida, de frituras, de pollos fritos, de hamburguesas, de toda esa cantidad de carbohidratos con altas calorías. Ahora, ¿qué alimentos? Esos son los que no se deberían comer. Ahora, ¿cuáles sí? Tendríamos que consumir una dieta balanceada, es decir, una cierta cantidad de gramos de proteína. Sí o sí tendría que ir nuestros vegetales, verduras verdes o en general todo tipo de verduras y una pequeña parte de carbohidratos. Entonces, mucho en nuestro medio nos acostumbramos nosotros a comer gran cantidad de carbohidratos, arroz, su papa, su chuño y una pequeña cantidad de carne, digamos. Entonces eso tenemos que bajarlo, tenemos que hacer una pequeña cantidad de carbohidratos, más cantidad de vegetales y nuestra proteína. Más selectivos, Sí, ¿no? más selectivos, qué importante cuidar nuestra nutrición para que no tengamos problemas de hipertensión. Quiero agradecerle, doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy claro, muy expresivo y además nos ha dado información de importancia para saber cuáles son los riesgos, cómo debemos cuidarnos y cuándo debemos acudir al hospital por hipertensión arterial. Ustedes cuídense en su domicilio. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí.